Lola Beltrán cruzó las puertas del Teatro Hidalgo en la madrugada del martes 3 de octubre de 1959, exactamente a las 4:47 de la mañana. No era la primera vez que entraba a aquel recinto ubicado en Avenida 5 de Mayo 27, entre Palma y Motolinía, en el corazón del centro de la Ciudad de México. Pero aquella madrugada era diferente. Diferente de formas que Lola no sabría explicar hasta mucho tiempo después, cuando el polvo de los años le permitió ver con claridad lo que sus oídos habían captado en la oscuridad, lo que su piel había sentido en el aire enrarecido del espacio, lo que su intuición femenina había reconocido como una verdad que superaba completamente las categorías ordinarias del pensamiento racional. El teatro databa de 1887, construido sobre lo que fue un convento colonial cuyas piedras aún respiraban bajo el yeso y la pintura desgastada. Sus muros de cantera rosa tenían esa tonalidad ocre que solo adquieren los edificios que han visto demasiado, que han guardado demasiados secretos en sus grietas, que han absorbido más emoción humana de la que cualquier estructura física debería ser capaz de contener. Lola había llegado sola, como lo había solicitado explícitamente al administrador del lugar, don Celestino Rivas, un hombre de 62 años que llevaba 40, y 3 trabajando en aquel teatro, y que conocía cada tuerca, cada moldura de madera, cada centímetro cuadrado de su estructura, con la intimidad que solo puede tener alguien que ha consagrado más de la mitad de su vida adulta a un solo lugar. Celestino le había dejado las llaves con cierta reticencia que Lola había notado inmediatamente. No era costumbre permitir que alguien entrara al teatro fuera de horario, especialmente de noche, y más especialmente si ese alguien era una mujer joven, aunque fuera Lola Beltrán, aunque ya tuviera un nombre que resonaba en los círculos musicales de la ciudad. Pero Lola había sido clara, había sido firme en su insistencia. Necesitaba sentir el espacio sin la presencia de técnicos checando equipos de sonido, sin sonidistas haciendo ajustes constantemente, sin decoradores moviendo piezas de vestuario de un lado a otro, sin la energía dispersa de múltiples personas con múltiples preocupaciones simultáneas. Necesitaba estar sola con el teatro. Necesitaba que el espacio le mostrara quién era él realmente, sin las distracciones que la presencia de otros seres humanos inevitable introduce en cualquier ambiente. Lola subió por la escalera de mármol rojo cuya barandilla de hierro forjado temblaba ligeramente bajo su mano, como si el metal mismo fuera un organismo vivo que respondía al contacto humano. Cada paso que daba producía un sonido que rebotaba en las paredes de estuco, multiplicándose, transformándose en algo que no era exactamente el sonido de su pie tocando el escalón, sino algo más antiguo, más profundo. Algo que parecía provenir de las entrañas mismas del edificio. Al llegar al segundo piso, donde estaban los camerinos principales, Lola notó algo que la detuvo completamente. El aire era diferente allí. No frío exactamente, sino denso. Como si los pulmones de la atmósfera estuvieran cargados de algo que requería más esfuerzo respirar, algo que se resistía a ser inhalado simplemente. Algo que parecía contener una clase de sustancia emocional que la fisiología ordinaria no había sido diseñada para procesar. Lola había crecido en Durango, en una familia de gente de la tierra, de gente que trabajaba con sus manos, de gente para la cual la sensibilidad a lo que no puede ser fácilmente explicado no era considerada rareza, sino sabiduría ancestral. Su abuela, una mujer llamada Dolores Mena Rentería, le había enseñado desde pequeña a escuchar lo que otros no escuchaban, a ver lo que otros miraban sin realmente ver, a sentir las corrientes invisibles que fluyen constantemente a través de cualquier espacio. Su abuela le había dicho una vez, cuando Lola tenía apenas 8 años, algunas personas tienen ojos que solo ven lo que está frente a ellos. Otras tenemos oídos
que escuchan lo que el mundo está tratando de decir más allá de las palabras. Tú tienes ambas cosas, mija. Eso es un regalo, pero también es una responsabilidad. Y en aquel momento, en aquel pasillo del Teatro Hidalgo a las 4:58 de la mañana, mientras el aire denso presionaba contra sus pulmones, Lola sabía con una certeza que no provenía de la razón, sino de algo más profundo, más originario, que algo le estaba esperando. Algo que había estado esperando específicamente por ella, específicamente en este lugar, específicamente en este momento de su vida, cuando ella estaba lista para escuchar. Continuó hacia el recorrió los pasillos laterales, con una deliberación que le sorprendió a sí misma. Como si sus pies ya conocieran el camino, aunque esta fuera la primera vez que caminaba estos pasillos en la oscuridad. Pasó por la zona de telones donde se guardaban las cortinas de terciopelo azul marino, algunas de ellas con costuras rotas que mostraban el algodón deshilachado en su interior. Como si el tiempo estuviera literalmente desentrañando el tejido del teatro. Aquellos telones habían sido parte de producciones que se remontaban a 1924, según le había comentado Celestino una vez mientras bebían café en la pequeña oficina del administrador. Habían visto a Jorge Negrete cantando tangos con una intensidad que hacía llorar a los espectadores, no porque fuera un actor talentoso, sino porque algo en su interpretación tocaba verdades tan profundas que ningún ser humano podía escuchar, sin sentir que sus propias defensas emocionales estaban siendo penetradas. Habían visto a Cantinflas haciendo reír a miles mientras decía palabras que significaban todo y nada simultáneamente, creando un universo lingüístico completamente propio que funcionaba según sus propias reglas lógicas. Habían visto a María Félix en un solo acto de una obra cuyo título nadie recordaba, pero cuya presencia permanecía en las fibras del terciopelo, como el perfume que se niega a desvanecerse de la ropa, incluso después de múltiples lavadas. Lola subió al escenario por la rampa lateral. Sus zapatos de cuero negro, ya algo gastados del uso constante en ensayos y presentaciones, produjeron un sonido sordo al tocar las tablas de roble. El escenario tenía una extensión de 24 metros de largo por 19 de profundidad, cubierto por un piso de madera que había sido pulido tantas veces que su superficie brillaba como un espejo incluso en la penumbra de la madrugada, reflejando lo poco de luz que se filtraba a través de las ventanas superiores del teatro. Fue cuando estaba en el centro exacto del escenario, a aproximadamente 12 metros del foso de la orquesta y a 16 metros de las cortinas de fondo, cuando escuchó su propia voz de vuelta. No fue un eco ordinario. Los ecos son fenómenos acústicos simples, son el sonido rebotando sin intención, sin matiz, sin comprensión. Simplemente energía sonora, regresando después de haber impactado una superficie reflectante. Esto fue completamente diferente de cualquier cosa que Lola hubiera experimentado anteriormente. Cuando Lola exhaló una respiración larga, casi meditativa, una respiración que fue parte de su preparación para cantar, esa respiración regresó a ella como si el teatro mismo estuviera respirando en respuesta. Como si estuvieran estableciendo un diálogo en el lenguaje más primitivo que existe en la experiencia humana, el de la respiración. Era como si cada pulmón del teatro estuviera expandiéndose cuando ella expandía los suyos, como si los ritmos básicos de la vida estuvieran siendo reflejados en una simetría perfecta. Lola abrió la boca, no para cantar aún, sino para probar algo. Emitió una nota simple, una A sostenida, sin vibrato, sin intención artística, sin las técnicas vocales que había perfeccionado durante años de entrenamiento. Solo el tono fundamental de su voz, puro, desnudo de artificio. El teatro capturó esa nota como si la tuviera hambre, como si hubiera estado esperando específicamente ese sonido, y la devolvió multiplicada, transformada,
como si docenas de voces exactamente iguales a la de ella estuvieran cantando en perfecta sincronía desde diferentes puntos del espacio. Pero no era multiplicación mecánica, no era simplemente el sonido rebotando en las paredes. Era como si cada superficie del teatro, las paredes de yeso que contenían capas de pintura de décadas, las molduras de madera talladas a mano que representaban el trabajo de artesanos cuyos nombres nadie recordaba, las lámparas de bronce colgando del techo ornamentado, los asientos de terciopelo en la platea que habían soportado el peso de miles de cuerpos durante 72 años, contribuyera conscientemente a transformar su voz en algo que no era exactamente suyo, pero que tampoco era completamente ajeno. Se quedó quieta durante aproximadamente 2 minutos, simplemente escuchando cómo el sonido se expandía, se disolvía gradualmente, se filtraba por cada rincón del recinto. Sintió que le temblaban las manos. No era miedo exactamente, era algo más cercano al reconocimiento. Como cuando despiertas de un sueño, que sabías que era profundamente importante, pero del que no recordabas los detalles. Y luego algo en el mundo real te devuelve ese sentimiento de importancia. Ese peso emocional sin contexto. Esa sensación de que acabas de recordar algo que tu vida entera había estado preparándote para comprender. Lola caminó lentamente hacia la derecha del escenario, hacia el rincón donde generalmente se posicionaba la orquesta cuando acompañaba la presentación de algún cantante. Allí había un piano de cola Steinway modelo D de 1947. Un instrumento que costaba más que la casa donde Lola había crecido en Durango. Un instrumento que representaba la clase de lujo que solo los lugares verdaderamente prestigiosos podían permitirse. Lo tocó. Presionó la tecla do central sin aplicar toda su fuerza, permitiendo que sus dedos simplemente hicieran contacto con el marfil. El sonido que emergió del piano no fue limpio, ni puro de la manera que alguien que no fuera músico podría esperar. Fue rico, complejo, lleno de los tonos intermedios que las cuerdas capturaban del aire circundante, lleno de la resonancia que un instrumento de tales especificaciones podía generar. Fue un sonido que contenía toda la historia del piano, cada concierto que se había tañido en él, cada mano de maestro que había tocado sus teclas, cada momento de transformación emocional que había presenciado. Cuando ese sonido del piano se dispersó por el teatro, Lola escuchó cómo regresaba transformado de manera aún más profunda que lo que había ocurrido con su nota vocal. El teatro no solo devolvía el sonido, lo interpretaba, lo entendía, lo contextualizaba dentro de su propia experiencia de años. Lola podía jurar, aunque más tarde nadie le creería completamente, aunque ella misma en momentos de duda racionalizaría la experiencia de formas más académicamente aceptables, que el teatro había añadido una capa de comprensión emocional a ese sonido que ella no había puesto en él. Era como si el piano y el teatro estuvieran comunicándose sobre el significado de la música, sobre lo que la música intentaba revelar sobre la condición humana. Se sentó en el banco del piano. Quedó así durante casi 8 minutos, simplemente respirando, simplemente permitiendo que el espacio llenara sus pulmones, simplemente siendo un recipiente vacío a través del cual el teatro podía expresar lo que contenía. Luego comenzó a hablar, en voz baja, casi susurrando, pero lo suficientemente clara para que un sonido viajara a través del espacio y regresara transformado. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. Su pregunta era simultáneamente ingenua y sofisticada. Era tanto la pregunta de una mujer joven asustada como la pregunta de alguien que ya sabía, profundamente, cuál sería la respuesta. La pregunta regresó a ella multiplicada por lo menos por 15 voces distintas, cada una con un matiz diferente. Algunas voces sonaban jóvenes, claramente provenientes de gargantas de personas cuyas cuerdas vocales no habían envejecido aún. Otras sonaban como si vinieran de personas de edad avanzada, con esa aspereza que los años depositan en la voz.
Una sonaba como si perteneciera a un niño, aguda y pura. Y todas, absolutamente todas, decían exactamente lo mismo que ella había preguntado. ¿Hay alguien aquí? Pero en un orden ligeramente desincronizado que creaba una especie de canon vocal, una estructura musical donde cada voz entraba en un momento ligeramente diferente, creando una complejidad armónica que excedía la suma de sus partes individuales. Lola se levantó del banco del piano. Sus manos seguían temblando, pero ahora el temblor era diferente. Ya no era miedo, era expectativa. Era la sensación física de estar parada en la frontera entre dos mundos, con un pie en cada uno, y el reconocimiento súbito de que aquella frontera era mucho más permeable de lo que cualquier persona racional habría supuesto posible. Comenzó a caminar por el escenario sin destino fijo, simplemente moviendo su cuerpo, permitiendo que sus pasos hicieran ruido, permitiendo que sus movimientos crearan sonido. Cada paso producía un sonido distinto según la zona del escenario en que cayera. Algunos puntos producían ecos claros y resonantes que parecían rebotar indefinidamente entre las paredes. Otros producían un sonido más sordo, más absorbido, como si esa zona particular del piso tuviera propiedades acústicas diferentes. Era como si el escenario tuviera un mapa acústico propio, una geografía invisible de resonancia que solo se revelaba a través del movimiento y el sonido. Una cartografía que excedía completamente cualquier medición técnica que un ingeniero de sonido pudiera hacer. Mientras caminaba, Lola comenzó a cantar una de las canciones que había ido a ensayar aquella madrugada. Era una canción llamada La sangre de mi corazón, compuesta por José Alfredo Jiménez un año antes, en 1958. La canción hablaba de un amor que se iba disolviendo como tinta en agua, dejando manchas de color, pero sin poder retener claramente su forma original, sin poder ser recapturado o controlado una vez que se había dispersado. La canción era una meditación sobre la impotencia de retener lo que se desmorona entre las manos, sobre la tragedia de amar algo que está determinado a desvanecerse. Lo que ocurrió mientras Lola cantaba fue algo que no pudo explicar racionalmente ni siquiera después de vivirlo, incluso años más tarde cuando intentó contar la historia a otras personas. El teatro no solo recibió su voz de la manera que cualquier espacio recibe sonido. La amplificó, la transformó, pero más que eso, la contextualizó en un marco de significado que excedía lo que una simple amplificación acústica podría proporcionar. Era como si el espacio físico del teatro hubiera capturado todas las emociones que alguna vez se habían expresado dentro de él, todas las risas de satisfacción de audiencias que habían visto algo verdaderamente talentoso, todas las lágrimas de personas que habían sentido sus propias vidas reflejadas en lo que ocurría en el escenario, todos los momentos de revelación emocional que habían ocurrido en aquel espacio durante sus 72 años de existencia, y las hubiera tejido literalmente en la atmósfera misma. Y cuando Lola cantaba, su voz no solo viajaba por el aire físico, viajaba a través de esa capa de emoción acumulada, se saturaba de ella, se impregnaba con ella, regresaba a ella misma, llevando el peso de décadas de sentimiento humano condensado en un viaje sonoro de ida y vuelta. Lola lloró mientras cantaba. No lágrimas de tristeza exactamente, sino lágrimas que representaban una clase de emoción mucho más compleja que la tristeza ordinaria. Era asombro combinado con melancolía. Era la sensación de estar tocando algo que podría ser descrito como sagrado. Algo que excedía los términos ordinarios de la experiencia religiosa institucionalizada. Era el reconocimiento de que el lugar donde se paraba no era solo un edificio. No era solo una estructura de piedra y madera y metal. Era un depósito de humanidad. Era un contenedor de significado. Era un lugar donde lo intangible se había hecho, en cierta manera, físicamente real. Cuando terminó de cantar, quedó en silencio durante casi 3 minutos.
Su respiración era la única cosa que se escuchaba en el teatro entero. El único sonido humano en un espacio que de pronto parecía contener mucho más que lo que sus dimensiones físicas sugerían. Luego, gradualmente, otros sonidos comenzaron a emerger del silencio. Al principio Lola no estaba segura de si eran reales o si su mente, sobrecargada por la intensidad de la experiencia emocional, estaba generando alucinaciones auditivas, creando sonidos que encajaran con su estado emocional. Pero luego quedó claro. El teatro estaba respondiendo, no con palabras, sino con sonidos. Con el suave crujir de la madera del piso, como si las fibras de la madera se estuvieran expandiendo o contrayendo en respuesta a los cambios de temperatura o humedad. Con un sonido como si papeles antiguos estuvieran siendo removidos en algún lugar que no podía identificar, quizás en la zona de los archivos, bajo el escenario. Con lo que parecía ser voces humanas, susurrando desde diferentes puntos del recinto, pero tan suavemente que no podía distinguir palabras, solo la calidad emocional de lo que estaban comunicando. Lola descendió del escenario y comenzó a explorar el teatro con mayor detalle, como si la arquitectura física del lugar fuera un texto que necesitaba ser leído cuidadosamente, página por página. Recorrió la platea, caminando entre las hileras de asientos de terciopelo rojo oscuro. Cada asiento era una narrativa en miniatura. Algunos estaban desgastados en los bordes de los cojines, como si durante décadas personas hubieran descansado sus manos en exactamente los mismos puntos, creando surcos de desgaste que marcaban patrones de comportamiento repetido. Otros conservaban un lustre relativo, como si raras veces hubieran sido ocupados, como si fueran asientos reservados para ocasiones especiales, o simplemente para gente que no venía al teatro con frecuencia suficiente para desgastar el terciopelo. Algunos asientos tenían pequeños deterioros que contaban sus propias historias, costuras rotas donde el terciopelo se estaba desgarrando, agujeros minúsculos que parecían haber sido hechos por cigarro, manchas que probablemente provenían de bebidas derramadas hace años, bebidas que probablemente habían sido consumidas por personas emocionadas, por personas perdidas en la experiencia del teatro. Se detuvo en la fila K, asiento número 10. Algo la atrajo hacia ese lugar específico sin que pudiera explicar por qué. Era como si su cuerpo supiera algo que su mente consciente no podía todavía articular. Se sentó. El asiento era incómodo de una manera que le resultó extrañamente familiar, como si sus músculos recordaran el patrón de esa incomodidad, aunque su mente supiera con absoluta certeza que era la primera vez que se sentaba en este asiento particular. Desde esa posición, mirando hacia el escenario desde una perspectiva completamente diferente a la que había tenido cuando estaba cantando, Lola trató de imaginar qué se vería desde ese punto. Trató de imaginar a las personas que se habían sentado en este asiento a lo largo de los años. ¿Cuántas personas? ¿100? ¿1000? ¿Más? ¿Habían venido acompañadas o solas? ¿Habían amado lo que veían en el escenario o habían asistido por obligación social, cumpliendo con lo que se esperaba que hicieran las personas de su clase social? ¿Habían alguno de ellos experimentado un momento de transformación emocional en este asiento? Un momento en el que algo dentro de ellos había cambiado irreversiblemente. Un momento que los acompañaría hasta el final de sus vidas. Mientras estaba sentada, Lola escuchó claramente el sonido de alguien tosiendo en algún punto del teatro. El sonido fue tan claro, tan específico en su ubicación, tan realista en sus características, que su corazón se aceleró perceptiblemente. El sonido parecía provenir de la zona izquierda del balcón superior, esa área que normalmente era difícil de alcanzar y que no era frecuentemente utilizada. Se levantó rápidamente, su cuerpo tenso por la adrenalina, mirando hacia la oscuridad del balcón. «¿Hola?», llamó. Su voz viajó por el teatro y le regresó multiplicada, amplificada, transformada como antes, pero no hubo respuesta de ninguna persona viviente,
ningún sonido que indicara la presencia de otro ser humano físico. Fue en ese momento que Lola comenzó a entender algo fundamental sobre el teatro y lo que estaba ocurriendo. El teatro no estaba vacío, pero no de la forma que ella habría imaginado originalmente. El teatro no estaba poblado por fantasmas en el sentido que la tradición folclórica mexicana podría haber sugerido. No estaba lleno de apariciones de personas muertas que intentaban comunicar asuntos incompletos. En su lugar, el teatro estaba poblado por algo que era mucho más sutil y mucho más profundo. Cada emoción que alguna vez se había expresado en aquel lugar había dejado una huella acústica, un residuo vibracional que permanecía en el espacio como un fantasma de sentimiento. Eran como capas de pintura emocional que se habían acumulado a lo largo de décadas, capa sobre capa, hasta crear una atmósfera tan densamente cargada de significado que una persona sensible podía literalmente escucharla, podía sentir su presencia, podía interactuar con ella. No eran espíritus en el sentido tradicional, pero tampoco eran simplemente productos de su imaginación o alucinaciones cerebrales. Lola subió al balcón superior del lado izquierdo. Los escalones de mármol eran estrechos y empinados, peligrosamente estreitos, como si hubieran sido diseñados para disuadir a gente de subir más que para facilitarle el acceso. Sus manos se deslizaban por la barandilla de hierro mientras subía, sintiendo la frialdad del metal, la rugosidad de años de oxidación superficial que había sido parcialmente pulida, pero nunca completamente removida. En el balcón, encontró 34 asientos dispuestos en una configuración semicircular. Estos asientos eran ligeramente mejores que los de la platea, con un material de terciopelo verde oscuro en lugar de rojo, un color que sugería una clase social ligeramente superior a la de la platea, pero que aún no era la élite completa del teatro. Pero la vista desde este punto era menos óptima que desde abajo. Desde el balcón superior, solo se podía ver aproximadamente el 80% del escenario. El lado izquierdo quedaba completamente fuera de vista, cortado por la arquitectura del edificio. Se preguntó quién se habría sentado en estos asientos y por qué. Habían sido los asientos para gente que no podía permitirse los lugares más caros, gente que conformaba su experiencia teatral con lo que podían ver desde una perspectiva comprometida? ¿O eran para gente que venía al teatro principalmente para ser vista más que para ver, para participar en el acto social del teatro, antes que en la experiencia artística en sí? En el México de mediados del siglo XX, el teatro no era solo un lugar donde se presentaba arte. No era solo un espacio dedicado a la expresión creativa. Era un lugar donde se demostraba estatus social. Era donde los ricos iban para ser admirados por los menos ricos. Donde los poderosos iban para confirmar su poder. Donde los casados demostraban a sus esposas que podían pagarles una noche de entretenimiento de clase alta. Una noche donde podrían ser vistos en compañía de las personas correctas, en los asientos correctos, vistiendo la ropa correcta. Lola se sentó en el asiento número 23 del balcón superior. Desde aquí el escenario parecía lejano, diminuto, como si lo estuviera viendo a través de la pequeña ventana de un telescopio invertido, como si el arte mismo que se presentaba en el escenario estuviera siendo minimizado por la distancia y la perspectiva limitada. Cerró los ojos e intentó imaginar cómo se habría escuchado la música desde este punto. La acústica sería diferente, menos inmediata, más procesada por el espacio intermedio, más filtrada por las propias limitaciones de la ubicación. Cuando abrió los ojos, notó algo que antes no había visto. Algo que debe haber estado allí durante toda su exploración, pero que solo ahora su conciencia estaba lista para percibir. En la pared del fondo del balcón, justo donde terminaba el techo y comenzaba el espacio abierto que descendía hacia la platea, había una serie de marcas pequeñas, grabadas en el yeso, docenas de marcas. Inicial mayúscula, punto, inicial mayúscula. Iniciales.
docenas de iniciales, algunas con fechas, algunas sin fechas, creando un palimpsesto de identidad. Lola se acercó para examinarlas más de cerca, permitiendo que sus dedos recorrieran las marcas. MR 1924, decía una marca. JMIPS 1931, decía otra, sugiriendo dos personas, posiblemente una pareja. EFV 1947. Te amo, decía una tercera, las palabras te amo grabadas junto a las iniciales. Como si alguien hubiera querido dejar un testimonio de su amor grabado permanentemente en la estructura del teatro. Eran las marcas que la gente había dejado en el teatro. Pequeños testimonios de su presencia. Grabados furtivamente. Probablemente, durante representaciones, cuando nadie estaba prestando atención, actos de vandalismo romántico, o simplemente el impulso humano, profundamente humano, de dejar prueba de que se había estado allí, en ese lugar, en ese momento específico del tiempo, de que la propia existencia importaba lo suficiente como para merecía ser registrada permanentemente. Lola tocó las iniciales nuevamente. El yeso estaba frío y áspero bajo sus dedos, más áspero que lo que habría esperado, como si los años de humedad y cambio de temperatura hubieran erosionado la superficie. Imaginó a personas que hacía 35 años, en 1924, habían permanecido sentadas en este mismo balcón, probablemente emocionadas, probablemente en una noche que ellos consideraban especial. Imaginó que habían sacado algún objeto punzante, un lápiz de punta afilada, tal vez, o una pequeña navaja, o incluso un alfiler de joyería, y habían grabado sus identidades en la pared con deliberación, con cuidado, queriendo asegurarse de que la marca fuera clara y permanente. ¿Dónde estaban esas personas ahora? Seguían vivas en 1959, la fecha en que Lola estaba parada frente a sus marcas. ¿Habían regresado alguna vez al teatro después de esa noche de 1924 para ver si sus iniciales permanecían? ¿O habían olvidado completamente este acto de preservación personal? Habían seguido adelante con sus vidas. Habían permitido que la experiencia se desvaneciera de sus memorias como todas las experiencias eventualmente lo hacen. Se alejó de las iniciales y continuó explorando el balcón. En la parte posterior, bajo los asientos, encontró una puerta pequeña. Era una puerta de madera oscura, casi invisible en la penumbra, con una perilla de latón que estaba verde por la oxidación. Lola abrió la puerta. Dentro había un espacio pequeño, poco más que un armario, pero dentro de ese espacio había documentos. Muchos documentos. Lola tomó uno al azar. Era un programa de una presentación de 1933. El programa era impreso en papel de calidad, con tinta negra y roja, con el nombre de la presentación en letras grandes. La doncella de Orleans. Interpretación de la obra de Friedrich Schiller. Debajo, en letra más pequeña, listaba a los actores. Reconoció varios nombres que eran legendarios incluso en 1959. Continuó explorando. Encontró más programas. Encontró recortes de periódicos. Encontró lo que parecían ser cartas. Cartas escritas a mano en papel ya amarillento. Una carta comenzaba: Mi querido amigo Celestino, aunque hace años que no nos vemos. Otra carta contenía lo que parecía ser una confesión. Lo que ocurrió en el teatro aquel noche cambió mi comprensión de lo que significa estar vivo. Nunca podré explicar a mi esposa por qué lloré, pero tú entiendes. Tú siempre entiendes. Lola bajó del balcón superior, atravesó la platea nuevamente, y se dirigió hacia el foyer. El foyer del Teatro Hidalgo era un espacio de aspecto opulento que hacía mucho había visto tiempos mejores, tiempos cuando la ciudad tenía más dinero para invertir en la manutención de tales espacios. Tenía pisos de mosaico en patrón de diamante, cada azulejo individualmente hecho a mano, o al menos así parecía. Paredes revestidas con paneles de madera oscura que almacenaban el olor de varias décadas,
y un chandelier de cristal que colgaba del techo a una altura de aproximadamente 4 metros. El chandelier tenía aproximadamente 120 pequeñas bombillas, aunque en la oscuridad de la madrugada no estaban encendidas. Bajo la luz de la linterna que Lola llevaba, las bombillas se veían como ojos cerrados esperando ser despertados, esperando el momento en el que la corriente eléctrica fluyera a través de sus filamentos y volvieran a brillar. Sé que esto que estás escuchando tal vez suena, desde la distancia segura de tu presente, como una alucinación completa o como el relato de alguien cuya mente estaba profundamente fragmentada, alguien que había perdido contacto con las realidades ordinarias. Tal vez así lo habría interpretado yo misma hace algunos años, cuando la razón aún parecía ser la herramienta más confiable, la herramienta más segura para entender el mundo. Cuando la ciencia parecía ser la única fuente de verdad. Pero te pido algo que es difícil pedir. Te pido que respires un momento conmigo, que bajes la guardia de tu escepticismo, que perdonemos juntas la necesidad de que todo sea documentable y verificable, y que permitas que esta verdad sobre lo que ocurrió en el Teatro Hidalgo aquella madrugada de 1959 penetre en tu comprensión no como fantasía, sino como experiencia genuina de una mujer que atravesaba el umbral de su propio destino. Porque lo que Lola experimentó en aquel teatro fue tan real como cualquier cosa que experimentes tú en tu propia vida, aunque no se ajuste a los parámetros de lo que los libros de ciencia te han enseñado a considerar como posible. Aunque no pueda ser replicado en un laboratorio, aunque no pueda ser medido con instrumentos ordinarios. La experiencia era tan real como la textura del terciopelo bajo sus dedos, como el olor del yeso antiguo en sus pulmones, como el peso de la gravedad en su cuerpo. Si esta verdad te conmueve, si sientes que merece ser compartida, que tu like me lo diga, que ese pequeño gesto confirme que entiendes la importancia de lo que sucedió en aquel espacio. Si hay alguien en tu vida que necesita escuchar que existen espacios donde lo invisible puede tocarse, que el pasado no está realmente muerto, sino simplemente transformado, que la memoria no es solo neuronal, sino también arquitectónica. Comparte esta historia con ellos. Comparte con alguien que entienda que la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que permite nuestra educación ordinaria. Que sigamos juntas en este viaje. En el foyer, Lola encontró un registro antiguo. No estaba escondido. Simplemente reposaba sobre una pequeña mesa de caoba al lado de lo que había sido la taquilla original del teatro. El mostrador donde las personas compraban sus entradas, donde hacían contacto con el sistema comercial del teatro. El registro era un libro de aproximadamente 300 páginas, encuadernado en piel marrón auténtica, con las páginas amarillentas por el tiempo y el cambio de pH causado por la contaminación del aire urbano. En la portada, grabado en letras doradas, decía Registro Oficial del Teatro Hidalgo, año de apertura, 1887. Lola abrió el registro cuidadosamente, consciente de que estaba manipulando un objeto que tenía más de 70 años de antigüedad. Las primeras páginas contenían información técnica sobre la construcción del teatro. El arquitecto había sido un hombre llamado Óscar Rivas Mercado, quien, según Lola averiguaría más tarde, era primo lejano del administrador actual del teatro, don Celestino. Esta conexión familiar ayudaría a explicar por qué Celestino había permitido que ella tuviera acceso sin restricciones al edificio. ¿Por qué había dejado las llaves en sus manos con tanta confianza? Las páginas iniciales del registro contenían planos, listados de materiales, referencias a proveedores. Había detalles sobre cuántas toneladas de cantera rosa habían sido utilizadas, referencias a carpinteros específicos, especificaciones sobre las tuberías de cobre que habían sido instaladas. Pero conforme avanzaba hacia adelante en el registro, la naturaleza de las entradas cambiaba dramáticamente. Ya no era documentación técnica, sino algo mucho más profundo,
mucho más íntimo. Había entradas manuscritas de personas que habían trabajado en el teatro a lo largo de los años. Anotaciones sobre presentaciones. Comentarios personales sobre actores. Reflexiones sobre la naturaleza del teatro y el arte. Una entrada de 1924 decía: «Hoy Jorge Negrete cantó de tal forma que el público se mantuvo en completo silencio durante aproximadamente 3 minutos después de que terminó. Nadie aplaudió inmediatamente. Era como si todos estuvieran esperando permiso para regresar a la realidad, como si su interpretación los hubiera transportado a un lugar donde la realidad ordinaria no tenía autoridad». Otra entrada, de 1932, decía: «Una actriz cuyo nombre olvidé llovía en escena. No eran lágrimas actuadas. De eso estoy completamente seguro». El teatro entero sentía su tristeza genuina, podía sentirse en el aire. Algunos espectadores tuvieron que levantarse para salir porque no podían soportar la intensidad de la emoción. Otros permanecieron completamente inmóviles, como si hubieran dejado de respirar, como si cualquier movimiento pudiera quebrantar la atmósfera sagrada que se había creado. Una entrada de 1945 decía: «He trabajado en este teatro durante 24 años. He visto cientos de presentaciones. Pero today aprendí que el teatro no es solo un lugar donde la gente presenta arte. El teatro es en sí mismo un organismo vivo, una criatura que respira, que siente, que desea. Tiene sus propios gustos y disgustos. Tiene sus propias preferencias. Favorece a ciertos artistas sobre otros. Y aquellos que aprenden a escuchar lo que el teatro está tratando de decir, descubren niveles de su propio arte que no sabían que eran posibles». Lola leyó durante casi 1 hora, transcurriendo décadas de anotaciones. Cada entrada era un pequeño testigo de transformación emocional. El registro no era una documentación técnica, sino una crónica de corazones rotos, mentes expandidas, almas tocadas por algo que excedía la simple presentación de un acto teatral. Era un diario colectivo de un espacio que había aprendido a hablar a través de las voces de las personas que lo habitaban. Luego encontró una entrada que la dejó completamente paralizada, que hizo que su respiración se detuviera, que hizo que sintiera como si algo fundamental en su comprensión del universo estuviera a punto de cambiar. No era una entrada reciente. Databa del 14 de junio de 1943. Exactamente 16 años y casi 3 meses antes de la noche en que Lola estaba leyendo. La entrada decía: «Pedro Infante vino hoy para ensayar para su presentación del próximo mes. No había audiencia. Solo estaban los técnicos y yo. Pero cuando Pedro cantó, fue como si 100.000 personas estuvieran escuchando. El teatro mismo parecía estar cantando con él, como si sus muros hubieran adquirido la capacidad de resonar no solo con su sonido, sino con su espíritu». Después, cuando terminó, Pedro permaneció en el escenario durante aproximadamente 5 minutos sin moverse. Luego vino a buscarme. Me dijo algo que nunca olvidaré, algo que ha permanecido conmigo cada día desde entonces: «Este teatro tiene memoria. Cada nota que se canta aquí queda grabada en sus muros. Cada emoción que se expresa aquí es absorbida por la piedra, por la madera, por el aire. Un día, alguien vendrá y escuchará todas esas notas simultáneamente, y entenderá la verdadera naturaleza del teatro. Entenderá que el teatro no es un edificio, sino un ser viviente, y que todos los que tienen el privilegio de actuar en él están en realidad hablando con esa criatura, dialogando con ella». Lola leyó esa entrada 3 veces. Luego la leyó una 4ª vez. Luego la leyó una 5ª vez, permitiendo que cada palabra penetrara completamente su comprensión. Su corazón golpeaba contra sus costillas como si quisiera escapar de su cuerpo, como si supiera algo sobre el futuro que su mente consciente aún no podía completamente procesar. Pedro Infante. El nombre que se suponía no debería significar nada especial para ella en octubre de 1959. El hombre que sería.
37 años después. No, espera, eso no era correcto. Lola estaba en 1959. Si Pedro había dicho eso en 1943, entonces, Lola verificó la fecha nuevamente. Sí, 1943, 15 años atrás. Y ahora era 1959. Lo que significaba que en algún momento durante los próximos años, en algún momento que aún no había ocurrido, pero que de alguna manera el teatro parecía ya saber que iba a ocurrir, ella se encontraría con Pedro Infante, no en el registro de un libro sino en persona, en la carne. El teatro parecía estar preparándola para ese encuentro. Parecía estar asegurándose de que ella estuviera lista, de que comprendiera la naturaleza del espacio en el que ese encuentro tendría lugar. Lola cerró el registro lentamente. Sus manos temblaban. El foyer parecía haber adquirido una temperatura más baja. O tal vez era simplemente que su cuerpo estaba respondiendo al reconocimiento de que estaba tocando el borde de algo profundo, algo que conectaba pasado y presente de maneras que la razón no podía completamente procesar. Algo que sugería que la realidad era gobernada por leyes mucho más complejas de lo que ella había sido educada a creer. Se sentó en una de las sillas del foyer. Eran sillas de madera con respaldo alto, tapizadas en un tejido que alguna vez había sido rojo vivo, pero que ahora se había descolorido a un tono más cercano al óxido, el color de la oxidación, el color del tiempo. Se permitió simplemente estar. Respirar, procesar. Las lágrimas comenzaron a rodar lentamente por sus mejillas, no de tristeza, sino de la abrumadora naturaleza de la revelación. Debía haber estado sentada durante aproximadamente 15 minutos cuando escuchó una voz. No la voz del teatro mismo, no el eco que devolvía su propio sonido como lo había hecho antes. Fue una voz diferente. Una voz que provenía de algún lugar específico, de alguna persona específica, aunque la madrugada estuviera completamente vacía de cuerpos vivientes, aunque Lola supiera, sin lugar a dudas, que estaba sola en el edificio. Lola. La voz pronunció su nombre. Solo su nombre, pero con una entonación que contenía infinitas capas de significado, que contenía reconocimiento, que contenía conocimiento de quién era ella, de por qué estaba allí, de lo que estaba buscando. Era una voz de hombre. Profunda, resonante, familiar de una manera que no podía explicar, como si sus oídos la hubieran estado esperando. Como si su subconsciente ya conociera el sonido de esa voz, aunque su conciencia despierta no lo recordara. Lola se levantó abruptamente. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera procesar completamente lo que estaba ocurriendo. ¿Quién está ahí?, preguntó. Su voz sonaba pequeña, asustada, pero también contenía algo más. Contenía curiosidad. Contenía una clase de bienvenida. Alguien que también ha estado buscando en el silencio, respondió la voz. Parecía provenir de múltiples direcciones simultáneamente, como si el teatro entero estuviera hablando a través de esa voz, como si cada superficie del edificio hubiera sido convertida en un altavoz. «Identifícate», exigió Lola, aunque su bravata sonaba hueca, aunque ella ya sabía que esto no era una persona ordinaria, aunque sus instintos le decían claramente que estaba interactuando con algo que excedía las categorías ordinarias de la experiencia humana. «Aún no es tiempo», dijo la voz. «Pero lo será. Vendrá una hora en que nos encontraremos no en la oscuridad sino a la luz. No en esta madrugada solitaria, sino en una noche llena de gente. Y en ese momento, todo lo que necesites entender quedará claro como el cristal. Por ahora, solo necesitas saber esto. El teatro no está vacío. Los lugares que contienen emoción genuina nunca están realmente vacíos. Permanecen poblados por lo que la gente ha sentido dentro de ellos. Y tú tienes una capacidad que pocas personas poseen. Tienes la capacidad de escucharlos, de entender lo que están tratando de decir. Pocos la tienen, pero tú sí. Y has sido traída aquí esta madrugada para que entiendas eso sobre ti misma. Lola corrió.
no racionalmente, sino impulsada por una combinación de miedo y expectativa que era prácticamente irresistible. Corrió hacia la salida, subió por las escaleras del foyer hacia la calle, salió del teatro al aire nocturno de la Ciudad de México. Sus pulmones sentían como si estuvieran en llamas. Su corazón latía tan rápidamente que temía sinceramente que se detuviera completamente, que cediera bajo la presión del estrés físico y emocional. Afuera, en la calle, el mundo se veía normal. Absolutamente normal. El pavimento gris. Los pocos autos estacionados a lo largo de la avenida 5 de Mayo. El olor característico de la ciudad, mezcla de gasolina y madera quemada y desperdicios, y la humedad del aire de la Ciudad de México a la madrugada. Las primeras luces del amanecer comenzaban a asomar en el horizonte al este, tiñendo el cielo de un color gris rosado, como si la noche misma estuviera siendo herida lentamente por la llegada del día. Lola caminó durante aproximadamente 2 horas, deambulando por las calles del centro, tratando de procesar qué había ocurrido, intentando asimilar la experiencia de formas que su educación y su racionalidad ordinaria pudieran acomodar. Pasó por la Catedral Metropolitana, ese edificio monumental que contenía siglos de historia religiosa y política. Pasó por los edificios coloniales cuyas fachadas no habían cambiado fundamentalmente en 300 años. Pasó por tiendas que estaban comenzando a abrir para el día de trabajo. Por la mañana, a las 7:15, cuando el mundo había despertado completamente, cuando la noche había sido completamente disipada, Lola entró en una cafetería pequeña llamada El Sagrario. Se sentó en una mesa de fórmica roja en la esquina y pidió un café negro y un pan de muerto, aunque no fuera la temporada para pan de muerto. Aunque estuvieran en octubre y la tradición mexicana reservara el pan de muerto para el Día de Muertos. El mesero, un hombre de aproximadamente 40 años con un bigote fino cuidadosamente peinado, la miró con la clase de preocupación que los extraños extendemos a aquellos que claramente han pasado una noche difícil, que llevan la experiencia dramática escrita en sus rostros como un texto legible. Durante las siguientes 4 horas, mientras bebía café que se enfriaba cada vez más en su taza, mientras los clientes de la cafetería cambiaban constantemente, mientras la mañana se transformaba en mediodía, Lola intentó racionalizar la experiencia. Tal vez había estado somnambulando. Tal vez el estrés de los ensayos, la presión de ser una artista joven en una ciudad competitiva, la tensión de intentar perfeccionar su arte mientras navegaba la estructura social tradicional mexicana, tal vez todo eso la había llevado a un estado mental alterado, a una alucinación compartida que su mente había generado para ayudarla a procesar emociones más profundas. Tal vez el aire en el teatro contenía alguna sustancia que afectaba su percepción, algún gas emanando de las estructuras antiguas del edificio, algo que alteraba su cognición de manera sistemática. Pero Lola sabía, en lo más profundo de su ser, en esa parte de sí misma que había aprendido a confiar a través de las enseñanzas de su abuela, que ninguna de estas explicaciones era verdadera. Lo que había experimentado en el Teatro Hidalgo había sido tan real como cualquier cosa que alguna vez hubiera experimentado. Más real, de hecho. Porque había excedido completamente los límites de lo que su razón podía procesar. Y aún así permanecía como certeza absoluta en su memoria, como certeza que no podía ser negada o racionalizada. Alrededor de las 11:30 de la mañana, Lola regresó al teatro. Abrió las puertas con sus propias llaves, ya que Celestino le había confiado un juego completo durante esa larga conversación sobre la historia del edificio. El teatro de día era una cosa completamente diferente de lo que había sido en la madrugada. No porque el espacio físico hubiera cambiado, sino porque la luz natural que se filtraba a través de las ventanas altas del segundo piso revelaba la decadencia que la oscuridad había ocultado con amabilidad. Las cortinas tenían manchas que parecían antiguos líquidos derramados,
manchas que probablemente databan de hace años. Las molduras de madera mostraban grietas profundas, grietas que se habían formado a lo largo del tiempo por los cambios de temperatura y humedad. El yeso de las paredes mostraba desprendimiento en varios puntos. El polvo, visible solo bajo la luz natural, flotaba en el aire como si el teatro respirara constantemente, exhalando años de acumulación de tiempo. Lola recorrió el foyer nuevamente. El registro que había leído permanecía en su lugar sobre la mesita de caoba. Lo tomó y lo abrió, buscando nuevamente la entrada sobre Pedro Infante. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo hacía, temerosa de lo que podría encontrar. Pero cuando encontró la página, notó algo que la hizo congelar completamente. La entrada no estaba ahí. La página que correspondía a la fecha del 14 de junio de 1943 estaba en blanco. Completamente en blanco. Todas las anotaciones manuscritas habían desaparecido, como si nunca hubieran sido escritas, como si la propia realidad material del registro hubiera sido alterada para borrar esa evidencia, como si el universo mismo estuviera decidiendo que lo que ella había visto debería permanecer privado, debería permanecer como una experiencia personal que no podía ser verificada externamente. Lola cerró el registro lentamente. Sus manos temblaban notoriamente ahora. Pero ahora entendía algo importante. Lo que había ocurrido en el teatro no era solo un fenómeno acústico o emocional ordinario. Era un evento que operaba según reglas diferentes a las que gobernaban el mundo físico cotidiano. El teatro no solo capturaba las emociones de las personas. Podía también manipular la realidad de maneras que desafiaban la lógica lineal del tiempo y la causalidad. Durante los siguientes 3 meses, desde octubre hasta finales de diciembre de 1959, Lola visitó el Teatro Hidalgo en múltiples ocasiones. Algunas veces durante el día, cuando estaba relativamente segura de que la experiencia permanecería dentro de los límites de lo que podía ser documentado o verificado, cuando las leyes ordinarias de la realidad parecían estar actuando de manera más predecible. Otras veces de noche, cuando se sentía llamada por algo que no podía nombrar, cuando sabía instintivamente que el teatro estaba esperándola, que había algo más que necesitaba ser revelado. En cada visita, la experiencia era diferente. Cada noche en el teatro le traía nuevas revelaciones, nuevas capas de comprensión. A veces escuchaba voces que parecían provenir de personas específicas. Voces que la saludaban por su nombre, que compartían historias personales con ella. Una vez, Lola juró que escuchó a una mujer cantando un aria de ópera en italiano, aunque la única persona viva dentro de varias cuadras era ella misma, aunque no había altavoz, aunque no había fuente de sonido visible. Otra vez, el escenario se sintió tibio bajo sus pies cuando subió a él, como si recuerdos de cuerpos calientes estuvieran emanando del piso, como si todos los bailarines, todos los actores, todos los cantantes que habían pisado ese escenario estuvieran todavía allí en cierta manera, sus presencias físicas transformadas en calor emocional. Y luego llegó la noche del 14 de diciembre de 1959. Exactamente 2 meses y 11 días después de su primera visita nocturna al teatro. Esa noche, Lola estaba programada para presentarse en el Teatro Hidalgo. Era una presentación oficial, con audiencia que había comprado entradas, con orquesta completa, con el aparato técnico completo de la presentación profesional. Lola iba a cantar 5 canciones, incluyendo las 3 que había estado ensayando durante esos meses de preparación privada en el teatro. Pero eso no es exactamente lo que ocurrió aquella noche. Mientras Lola estaba en el camerino principal, preparándose para salir al escenario, aplicándose maquillaje que había sido seleccionado cuidadosamente para verse bien bajo las luces del escenario, mientras estaba ensayando mentalmente su presentación, verificando que su voz estuviera caliente, que su cuerpo estuviera listo para el esfuerzo físico que la presentación requeriría,
Notó a un hombre que no debería estar allí. Era un hombre de mediana edad, aproximadamente 45 años, con ese tipo de rostro que es difícil de olvidar una vez que lo has visto. Sus rasgos eran clásicamente mexicanos, pero con algo indefinible. Algo que hablaba de una sensibilidad emocional profunda. Algo que indicaba una vida interior mucho más rica que lo que la mayoría de las personas mostraba en el mundo exterior. Sus ojos eran particulares. Eran café oscuro, casi negro, pero con esa calidad luminosa que algunos ojos poseen. Esos ojos que parecen contener luz propia. Esos ojos que comunican una comprensión profunda de cosas que la mayoría de nosotros apenas podemos intuir. Llevaba un traje oscuro bien cortado, probablemente desastre. El tipo de ropa que solo alguien con ciertos recursos podía permitirse en 1959. Pero lo que lo hacía inmediatamente reconocible, lo que hizo que Lola lo identificara instantáneamente, aunque nunca antes lo hubiera visto en persona, era una cualidad de presencia, una gravedad, un magnetismo que emanaba de su forma de estar en el espacio. «Lola Beltrán», dijo el hombre. «Te he estado esperando». Lola reconoció la voz instantáneamente. Era la misma voz que había escuchado en el foyer semanas atrás. Pero ahora, en lugar de emerger de las sombras invisibles del teatro, provenía de un cuerpo específico, de un ser humano de carne y sangre, de una persona que existía en el mismo plano de realidad en el que ella existía. «¿Quién eres?», preguntó Lola, aunque de alguna manera ya sabía la respuesta antes de que el hombre hablara. Su cuerpo sabía. Su intuición sabía. La única parte de ella que no sabía era su mente racional, la parte que insistía en seguir los protocolos ordinarios de la verificación. «Pedro Infante», dijo simplemente. «Y he venido porque el teatro nos ha reunido. Ha estado esperando este momento durante años, tal vez desde antes de que yo cantara en él hace 16 años. Supo cuando canté aquí que tarde o temprano, alguien llegaría que tuviera la capacidad de escucharlo de la manera en que yo aprendí a escucharlo. Supo que sería una mujer. Supo que sería una cantante. Lo supo. Y cuando tú comenzaste a escuchar el silencio del lugar, cuando tú comenzaste a sentir la atmósfera especial de este espacio, lo supo también. Los lugares, Lola, los lugares realmente importantes, tienen la capacidad de reconocer a las personas que pueden entender qué tienen que decir. Este teatro nos reconoció a ambos. Supo que éramos la clase de personas que podían dialogar con su espíritu. Lo que siguió durante las próximas 2 horas transformaría la vida de Lola de maneras que ella no podría haber imaginado. De maneras que se extenderían a lo largo de las décadas. De maneras que nunca serían completamente públicas, pero que permanecerían siempre como los eventos más significativos de su vida. Pedro le contó historias que no habría compartido con nadie más. Le reveló complejidades de su propia vida que permanecían ocultas aún para los periódicos que especulaban constantemente sobre sus asuntos, para los reporteros que seguían cada uno de sus movimientos, para la industria cinematográfica que lo observaba y lo juzgaba. Le confió sus miedos más profundos, sus dudas sobre si realmente tenía talento o si era simplemente una criatura de la publicidad y la industria, sus profundas inseguridades bajo la máscara de la estrella cinematográfica que había construido cuidadosamente. Y Lola, a su vez, encontró que podía hablar con Pedro, de formas que no podía hablar con nadie más. Era como si el teatro mismo hubiera creado un espacio donde la honestidad era la única opción posible, donde la pretensión simplemente no podía existir, donde las defensas psicológicas ordinarias que todos mantenemos contra la vulnerabilidad se desmoronaban completamente. Hablaron sobre el arte. Hablaron sobre lo que significa dedicar tu vida a expresar emociones, a transformar experiencias humanas privadas en narrativas públicas, a permitir que extraños entren en los espacios más íntimos de tu psiquis. Hablaron sobre el precio que paga un artista por hacer ese trabajo.
Hablaron sobre la soledad de ser reconocido públicamente, pero no comprendido privadamente. De tener a miles de personas que te aman sin saber realmente quién eres. Pedro compartió sus reflexiones sobre el teatro, sobre cómo había aprendido a hablar con los espacios, cómo los lugares se comunican con nosotros si estamos dispuestos a escuchar. Los teatros son criaturas, dijo. Son organismos vivos, tienen personalidades, tienen gustos. Algunos teatros son amables, generosos, quieren ayudar a los artistas a alcanzar su verdadero potencial. Otros teatros son crueles, críticos, alimentados por la negatividad de todos los comportamientos egoístas que han ocurrido dentro de ellos. Este teatro es uno de los buenos. Es un lugar que ama genuinamente el arte, que desea que la gente experimente transformación emocional. Por eso está tan cargado, por eso es tan intenso estar aquí. Cuando Pedro salió del camerino y la dejó sola nuevamente, poco antes de que Lola tuviera que salir al escenario, Lola se sentó frente al espejo de maquillaje con sus bombillitas de luz. Su reflejo la miraba desde el espejo, pero no era exactamente su reflejo. Era como si otra versión de Lola, una versión que había estado esperando esta noche durante toda su vida, que había estado esperando este encuentro, que había estado preparándose para este momento de revelación, finalmente estuviera asomándose a través de la superficie del espejo. Salió al escenario a las 8:47 de la noche. La audiencia, aproximadamente 1.200 personas, estaban sentadas en las butacas, estaban esperando, estaban conteniendo la respiración en esa clase de silencio que precede a un evento importante. La orquesta estaba lista, con sus instrumentos en manos, con sus notas escritas en las partituras frente a ellos. Y cuando Lola comenzó a cantar, algo cambió en el teatro. La atmósfera se transformó de manera que todos en el edificio pudieron sentir el cambio. Los espectadores, muchos de los cuales habían venido simplemente porque era la cosa fashionable que hacer en la Ciudad de México un viernes por la noche. Simplemente porque querían ser vistos en un lugar importante con personas importantes. De repente se encontraron experimentando un nivel de emoción que no sabían que era posible. Una profundidad de conexión con una artista que excedía completamente sus expectativas de lo que una presentación de concierto podría proporcionar. Hubo durante la presentación un momento, específicamente durante la tercera canción, cuando Lola cantaba La sangre de mi corazón, cuando pareció que el tiempo mismo se había detenido. Los espectadores no respiraban, ni siquiera parpadeaban. Era como si la realidad se hubiera suspendido temporalmente, como si únicamente existiera Lola y su voz, y la verdad absoluta de lo que esa voz estaba expresando. La verdad sobre el dolor humano, sobre la forma en que el amor se disuelve, sobre la impotencia de retener lo que se está cayendo de nuestras manos. Algunas personas reportarían más tarde que habían visto a otra figura en el escenario durante ese momento. Una figura que parecía estar cantando simultáneamente con Lola. Una figura que producía un sonido que complementaba el suyo. Pero cuando buscaron verificar quién era esa figura adicional, cuando revisaron el programa oficial de la presentación, cuando se dieron cuenta de que Lola era la única cantante listada, nadie podía explicar lo que había visto. Cuando Lola terminó la canción, cuando su voz se desvanecía en el silencio, hubo un silencio de aproximadamente 4 segundos antes de que la audiencia estallara en aplausos. Pero no eran aplausos ordinarios. No eran los aplausos educados que se ofrecen después de una buena actuación. Eran aplausos que contenían algo más, algo que trascendía la gratitud ordinaria por una buena presentación. Eran aplausos que representaban un acto colectivo de reconocimiento de que algo sagrado acababa de ocurrir en aquel espacio, que las personas presentes habían sido testigos de algo que probablemente nunca volverían a experimentar en sus vidas. En los meses y años que siguieron, Lola regresaría al Teatro Hidalgo muchas veces más. Cada presentación que hacía allí
tenía la cualidad de transformación. Era como si el teatro amplificara no solo su voz, sino también su humanidad, permitiendo que conectara con las audiencias de formas que excedían completamente lo que era posible en otros espacios, en otros teatros, en otras presentaciones. Presentaciones en otros lugares nunca tenían la misma calidad. En otros teatros, Lola era una cantante talentosa presentando su arte. En el Teatro Hidalgo, Lola era un canal a través del cual algo más profundo se estaba expresando, algo que excedía la habilidad técnica, algo que tocaba la verdad fundamental de la experiencia humana. Y en cada una de esas visitas al Teatro Hidalgo, aunque no siempre físicamente visible, Pedro Infante estaba allí. No como un fantasma en el sentido tradicional, no como una aparición que venía de la otra vida con asuntos sin resolver. Estaba allí como una presencia, como una especie de testigo que había reconocido en Lola la misma sensibilidad al espacio, la misma capacidad de escuchar lo que el teatro estaba tratando de comunicar, la misma disposición a abrirse emocionalmente de manera completamente vulnerable. Años después, mucho después de que Pedro Infante muriera en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957, aunque espera, eso no podía ser correcto. Lola acababa de conocerlo en persona en diciembre de 1959, años después de la fecha de su muerte. Esta era una de las paradojas del Teatro Hidalgo. El tiempo no funcionaba allí de manera ordinaria. Los eventos no ocurrían en la secuencia lineal que la física ordinaria requiere. El futuro podía coexistir con el pasado dentro de las paredes del teatro. Las personas podían estar vivas y muertas simultáneamente dependiendo de dónde estuvieran en relación con el espacio. Mucho después de su muerte oficial, el 15 de abril de 1957, mucho después de que los periódicos reportaran el accidente aéreo, mucho después de que su cuerpo fuera enterrado, Lola seguiría encontrando a Pedro en el Teatro Hidalgo. Y en esos encuentros, él estaría vivo de maneras que la muerte ordinaria no podía completamente extinguir. Lola se convirtió con los años en una leyenda viviente de la música ranchera mexicana. Su voz llegó a ser reconocida en toda México y más allá. Sus grabaciones fueron aclamadas. Sus presentaciones eran eventos que atraían a grandes multitudes. Pero para ella, las presentaciones más significativas, las actuaciones que más importaban, eran siempre las que ocurrían en el Teatro Hidalgo. Y en sus últimas visitas al teatro, cuando ya era una mujer mayor, y su voz había perdido algo de su claridad original, pero nada de su poder, nada de su capacidad de comunicar verdad emocional, Lola afirmaría que el teatro aún conservaba su misterio. Aún tenía la capacidad de revelar nuevas cosas. Aún estaba vivo en formas que excedían la comprensión ordinaria. Existe una grabación de una de sus presentaciones en el Teatro Hidalgo en 1975, cuando Lola tenía 46 años. La grabación fue realizada por la Radio Nacional Mexicana como parte de un programa especial dedicado a los artistas de la época dorada. Si escuchas esa grabación cuidadosamente, especialmente durante la canción de cierre, especialmente durante el momento más emocional, más vulnerable de su actuación, puedes escuchar lo que suena como una segunda voz debajo de la de Lola. No es posible que fuera alguien cantando físicamente, porque el registro de la presentación confirma que Lola fue la única cantante en el escenario esa noche. Las anotaciones técnicas indican que solo un micrófono estaba activo. Solo una persona fue listada en el elenco. Algunos han sugerido que es un error técnico en la grabación. Un artefacto del proceso de transferencia de cinta a digital, realizado décadas después. Otros han especulado que es simplemente un artefacto acústico, creado por las características especiales de la acústica del Teatro Hidalgo. Las propiedades físicas del espacio que crean resonancias complejas, que pueden sonar como voces adicionales. Pero aquellos que conocen la historia completa,
Aquellos que han pasado tiempo en el teatro durante la madrugada y han escuchado cómo el espacio responde a la vulnerabilidad y la emoción genuina. Aquellos que han aprendido a escuchar lo que el teatro intenta comunicar, saben qué era esa segunda voz. Era la memoria del teatro. Era la acumulación de décadas de transformación emocional. Era el eco de una promesa hecha entre una cantante y un actor. Una promesa de que algunos lugares, los lugares realmente importantes, nunca mueren, sino que simplemente aprenden a transformar lo que guardan en algo aún más profundo y significativo. Era Pedro. Pero no Pedro como había existido en la vida ordinaria. Era Pedro transformado, convertido en parte del tejido del teatro, en parte de su atmósfera, en parte de la esencia del lugar. Era lo que ocurría cuando alguien amaba un espacio lo suficientemente profundamente, lo suficientemente verdaderamente. Se convertían en parte de él. Se diluían en sus muros, en su aire, en la memoria que el espacio guardaba. El Teatro Hidalgo permanece en la Ciudad de México hasta hoy, en el año 2026, 67 años después de la noche en que Lola experimentó su primera revelación allí. Ha sido restaurado varias veces a lo largo de esas décadas. Las paredes han sido repintadas, las cortinas han sido reemplazadas, las lámparas antiguas han sido sustituidas por iluminación moderna. Los asientos han sido reupholstrados. La tecnología dentro del teatro ha sido completamente modernizada. Pero su esencia, esa cualidad intangible que lo hace diferente de otros teatros, esa presencia que reconoce a las personas sensibles, esa capacidad de comunicar verdades que exceden las palabras ordinarias, esa permanece intacta. Es como si el espíritu central del teatro, aquello que lo hace especial, fuera algo que no puede ser removido por renovaciones físicas. Y si caminas en el foyer en los momentos correctos, en esos instantes cuando la luz comienza a cambiar de día a noche o de noche a día, cuando el espacio existe en ese umbral entre dos estados de ser, a veces puedes escuchar voces. Voces que cantan en armonía perfecta. Voces de gente que ha estado muerta durante décadas, pero que aún desean, a través de ese espacio sagrado, comunicar algo importante sobre la naturaleza del arte, del amor, y de la capacidad humana de tocar la eternidad a través de la vulnerabilidad emocional. Las voces que escuchas son reales. No son imaginación. No son alucinaciones. Son el teatro haciendo aquello para lo cual fue diseñado y construido hace 139 años. Facilitar la comunicación entre almas. Permitir que la verdad emocional sea expresada y escuchada. Crear un espacio donde lo ordinario puede transformarse en lo extraordinario. Esta es la verdadera historia de Lola Beltrán y del Teatro Hidalgo. No es una historia que puedas verificar consultando libros de historia ordinario. No es una historia que encontrarás en las biografías académicas de Lola Beltrán. No es una historia que aparece en las documentaciones oficiales del teatro. Pero es una historia que es verdadera de una manera que excede la verificación factual, de una manera que excede lo que puede ser medido y documentado. Es verdadera porque captura una verdad humana más profunda, que los lugares pueden recordar, que el arte genuino deja marcas en el espacio que pueden ser percibidas por aquellos lo suficientemente sensibles para escuchar, que el amor transciente, que el cuidado genuino, que la vulnerabilidad verdadera, pueden ser almacenados en las paredes mismas de un edificio. Que algunos encuentros entre seres humanos son tan significativos que trascienden los límites de la vida